Hola, Lore, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Tenemos aquí la oportunidad de hacer una visita guiada contigo, con la artista presente. Entonces, bueno, cuéntanos. Aquí estamos en la exposición ya en línea. Entonces, pues maravilloso que nos puedas contar más a través de esta experiencia y lo que ha venido detrás de toda esta exposición y de todos estos años de trabajo. Bueno, no, gracias a ti, Nati, por permitirme este espacio. Me parece maravilloso, pues que justo ahora en estos tiempos pueda permitirme tener una exposición en línea donde pueda expandir pues como mi trabajo para que no solamente la gente local donde yo vivo, de mi región, la pueda ver, sino como expandirla a muchas partes del mundo, que eso me parece maravilloso porque es de alguna manera como visibilizar como todo lo que, digamos, como todos los componentes o toda la diversidad que tiene una región o un espacio, porque pues en sí de eso ha tratado mi trabajo. Entonces sí, te agradezco mucho. Me parece un espacio maravilloso y pues como para iniciar la expedición botánica en casa, inició como un constante ejercicio de observación donde yo vivía, donde yo me movía con mi entorno, todo relacionado con la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Pues yo creo que el medio ambiente donde uno vive rige muchas cosas de uno en sí, como o sea, como la manera como uno vive el espacio, la manera en como uno lo ve, eso, o sea, está determinado por, digamos, por el clima, digamos, por las costumbres, bueno, eh, ¿cómo podría decirlo? O sea, como que es una experiencia distinta en cada lugar donde estés en el mundo. Entonces, pues, eh, vivir en Colombia me ha hecho reflexionar acerca de mis días y de mi entorno. Y, por ejemplo, saber que la luz de mis días no es la misma luz que alguien ve, digamos, tú en Barcelona. O sea, con todos los elementos que interactuamos son determinados por la geografía donde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, eso me hizo mucho reflexionar acerca de Colombia, que no es un país que tiene estaciones, que digamos tú, Nati, que has tenido la experiencia de vivir aquí en Colombia y de vivir en un país, o sea, como estar regida como unas estaciones, que eso en sí cambian totalmente tu vida, cambia totalmente, digamos, la cotidianidad, digamos, tu manera de vivir, o sea, como los procesos. O sea, como que, digamos, las estaciones como que te dan una manera de prepararse, del cambio, o sea, de que hay un cambio y que uno se va a preparar, que va a haber algo distinto. Pero aquí, o sea, me parece muy sorprendente porque aquí en Colombia, o sea, sí hay diversos climas, pero siempre, o sea, nunca hay como un gran cambio así que uno pueda decir que uno se deba de preparar, o eh, por ejemplo, las cosechas, digamos que dependiendo de cada estación hay una cosecha, entonces, por ejemplo, si hay cosecha de manzanas, entonces todo el mundo tiene mermelada de manzana, jugo de manzana, o sea, como que se aprovechan, sí, todo dependiendo, digamos, de las cosechas que haya.
Aquí en Colombia es maravilloso porque pues es todo el año, siempre todo. Y darse cuenta de uno de eso es como un privilegio, es un privilegio, pero también, pues también me pone, digamos, en cuestión que hay veces la gente no lo ve así, sino que lo ve como si fuera lo que es, o sea, como que si fuera muy normal que tengamos siempre piña, siempre mango, siempre, o sea, todas las frutas todo el año. Pero pues eso es casi un privilegio porque en muchos otros países no lo es así por el tema de las estaciones. Entonces, siempre me ha llamado la atención como la gran variedad de cultivos que tenemos, la gran variedad de árboles frutales que tenemos. Entonces, desde ahí inició como mi interés por empezar como hacer una pequeña expedición del espacio en el que yo habitaba. En este momento, pues estoy viviendo en Felidia, que es un corregimiento en Cali. Obviamente mi interés me llevó aquí donde estoy porque quería estar más cerca de la tierra, quería estar más cerca en contacto con las plantas, siempre me ha gustado eso. Entonces, pero digamos, todo este inicio fue en Cali, en un barrio que queda en el centro de la ciudad. Estoy muy cerca a una plaza de mercado que se llama la Galería La Alameda, y pues allí también me disfrutaba mucho ir porque venden gran variedad de plantas medicinales, de frutas. Entonces y siempre viví ahí, en ese entorno, yo casi toda mi vida. Entonces, inicié en mi jardín de mi casa en Cali, que tenía un jardín, pues es un privilegio ahorita tener un jardín con tierra. Ahora es, cada vez es menos las casas que tienen jardín con tierra. Entonces yo lo aproveché mucho y desde ahí inicié como una exploración muy espontánea de las, digamos, de una forma de cultivar. Entonces yo inicié no cultivando precisamente cosas específicas, sino que más bien lo que yo consumía, las frutas que yo consumía, las agregaba, o sea, las ponía en la tierra como una manera como de abono. Y desde ahí empezaron a nacer diversas plantas. Más adelante tuve la oportunidad de ir a la Universidad Javeriana a una charla de una manera como de cultivo que se llama Fukuoka. Es como una manera, es como, sí, como una agricultura más espontánea que no, o sea, como que uno piensa, uno cree que la naturaleza necesita mucho de uno para sobrevivir. Y en realidad yo creo que no es así, o sea, como que la naturaleza tiene todas las capacidades si, digamos, ellas están en el ambiente correcto, en la tierra, o sea, en el ambiente, sí, como si se dan todas las condiciones, ellas se pueden reproducir y pueden nacer sin tanta abono, sin tanta pues como intervención de la mano de uno. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, como el hecho de que sea como espontáneo, como no intervenido mucho por uno. Y fue muy, muy grata la experiencia porque empezaron a nacer demasiadas plantas en mi casa sin ningún tipo de riego, sin ningún tipo de siembra.
y logré tener muchísimas, sí, o sea, yo empecé a contar y tenía casi 60 variedades en un pedacito de tierra de muchas plantas. En Y de medio ahí de, me empecé a dar cuenta. dale, en medio de toda una ciudad llena de edificios. Cuéntanos sobre este mapa que estamos viendo aquí, ya Sí, conectándolo con lo que nos estás contando de este jardín en tu casa. sí, de ahí me empecé a dar cuenta porque obviamente algunas semillas no daban y otras no, y por lo general cuando uno quiere iniciar un huerto, uno siempre quisiera tener como unas plantas para cocinar, como digamos el orégano, el tomillo, o plantas medicinales como el romero o la manzanilla, y me di cuenta que esas no daban. Y fue ahí donde empecé a hacer como una exploración de qué era lo que más fácil crecía. Y es ahí donde me di cuenta que en Cali lo que más da son los árboles frutales, que eso es como un privilegio. O sea, me empezaron a nacer muchas guayabas. Por ejemplo, en sí empecé a hacer como ya una exploración de cuáles eran los árboles frutales de la ciudad y pues de Cali. Y por ejemplo, Cali está lleno de mango. Mm. O sea, en muchas partes de Cali está lleno de mango. Entonces, pues digamos como en contexto me di cuenta que en Cali los árboles frutales son digamos, son como la gran variedad y lo que más se da. De hecho, digamos, mi abuelo me contaba que él vivía como por la zona, por Chipichape, por el norte, y él decía que había muchos árboles de guanábana, y en sí, como que hay muchos árboles que ahorita ya no están, que ya se han ido, o el de Pumarrosa, que ya casi no están, pero que han sido como especies nativas de la ciudad. Entonces empecé a hacer como una expedición de los árboles, o sea, como quise empezar a reconocer los árboles frutales que habían cerca de mi casa. Entonces inicié un recorrido desde mi casa hasta el taller, que también quedaba a unas cuadras de mi casa, y empecé como a reconocer qué árboles había. Y fue muy grato para mí encontrar una gran cantidad de árboles frutales. Encontré lulo, encontré papaya, encontré chirimoya. También vivo cerca de unos parques, mm, unos parques muy grandes, y en esos parques alguien también se puso en la tarea o sea, como de cultivar y sembrar, y había plántulas de papaya, de guayaba, de lulo, de pomarrosa. Entonces, pues eso para mí, pues con unos amigos que tenemos un club que se llama Hacedores, tenemos un proyecto en curso que es elaborar sí, como una expedición más grande de los árboles que uno pueda encontrar en la ciudad, y empezar como a reconocer como lo que uno tiene, Bueno, que eso es lo que, lo que digamos más me llama la atención de mi trabajo. cuéntanos más sobre tu vida. Como Por ejemplo, esta foto que está justo aquí después de el mapa, como más sobre el taller. Cuéntanos, por ejemplo, esa foto, más qué está pasando ahí. bueno, hace 8 años hago parte de Acumulaciones Taller. Es un taller
que se está enfocado como en la investigación y en la realización de obra gráfica. Entonces, para mí la gráfica me ha ayudado mucho en este proceso porque el hecho de yo imprimir una planta me da la experiencia de reconocerla en sí como ella es. De pronto cuando uno ve muchas hojas, pues todas son verdes, muchas tienen una composición muy parecida, pero a la hora de imprimirla, le salen todos sus detalles y ahí uno empieza a reconocer sus diferencias con la otra. Y para mí eso fue maravilloso porque así se me hizo mucho más fácil empezar a reconocer una planta de otra. Y para mí eso fue maravilloso porque en la impresión salen tantos detalles que uno puede ver, digamos, si tuvo un hongo, uno puede ver, digamos, el crecimiento, sus vetas. Me gustaría saber más como de química o para, digamos, develar como todo lo que te está diciendo, todo lo que te revela, digamos, una impresión. Pero digamos, en sí, esa fue como mi partida para iniciar como esas diferencias entre una hoja y otra. Entonces, eh, para mí es mágico, es casi mágico porque uno, como te digo, uno ve una hoja y es una hoja verde, tiene su composición como la mayoría de las hojas, pero cuando ya uno la imprime y ya imprime varias, ve que ninguna es igual, que todas tienen sus diferencias y para mí eso fue maravilloso. Entonces el taller siempre me ha permitido como explorar esa parte. De igual manera, con Coco tenemos muchos proyectos en torno a la gráfica, como en la foto que tú me preguntabas arriba. Ese fue una intervención que hice en el Museo de la Tertulia con un proyecto que tenemos que se llama Ecosistemas Móviles. Y es básicamente, son varios dispositivos que hemos creado. El de la foto es uno de ellos que se llama Graficargo y son dispositivos móviles que me permiten llevar la gráfica digamos, a otros espacios que digamos que no sean digamos, tan privados. Entonces, el hecho de, digamos, de uno poderse hacer en un parque, ¿qué? Que o tradicionales, tal vez ¿Qué, Nati? salirse más al espacio público. Sí, o tradicionales. Sí, es salirse al espacio público, como de acercar a las personas al acto gráfico que pues ya que hemos tenido la experiencia, es casi un acto de magia, uno poder ver una impresión análoga, porque la gente, digamos, no está muy relacionado digamos, como en el hecho de cómo se imprime, digamos, cómo se imprimen las camisas o el estampado que uno tiene. La gente cuando habla de impresión solo piensa como en una impresión de una máquina digital, pero digamos que todas esas técnicas, sí es muy maravilloso saber de que son técnicas que se pueden hacer también con las manos, como análogamente. Entonces, tenemos esa que es la Graficargo, que es una bicicleta y tiene por dentro todos los materiales para hacer serigrafía, que es una técnica de impresión. Entonces nos vamos a un parque, nos hacemos en un espacio y la gente empieza a llegar, hasta les podemos imprimir las camisetas y es una experiencia muy chévere pues compartir esos espacios y así tenemos otros dos dispositivos móviles que nos ayudan, digamos, a compartir y a tener esas experiencias con el público. Bueno. Lore, ¿qué técnicas Sí. utilizaste para esta exposición que estamos viendo en línea?
¿Qué técnicas puntuales utilizaste en esta exploración botánica que podemos ver a través de las imágenes que están en la exposición? Sí. Pues digamos ya con la experiencia, yo inicié imprimiendo las plantas con impresión directa, es decir, yo entinto la hoja o la planta directamente con un rodillo y después pues tengo dos opciones, dependiendo de la planta, digamos, porque si es una planta que está, la hoja que está todavía verde, puedo imprimirla a mano, o sea, hacer la impresión a mano, o si ya la planta tiene un proceso y ya está un poco más seca, puedo imprimirla por la prensa, o sea, puedo pasarla por la prensa para que haga una presión más uniforme. Esas son las dos técnicas que uso, o sea, puedo hacer una impresión a mano o también, digamos, ahí como se ve, lo hago con la prensa. Todas son impresiones directas, eh, porque pues como te dije ahora, para mí es muy importante como tratar de velar todos los detalles que tiene la hoja. Entonces siempre utilizo la hoja directamente para imprimirla. Entonces tengo... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué más? Esto requiere entonces que hay una sola impresión única, ¿cierto? Es un monotipo porque hay una sola. Sí, sí, sí. En algunas he intentado hacer más de una sola impresión, pero pues no quedan igual. En algunas sí, definitivamente uno hace una primera impresión y la planta se quiebra o digamos ya cuando uno le hace presión ya las venitas se aplastan, entonces sí permite solamente una sola impresión o si te permite más, igual todas quedan distintas porque ya va cambiando, porque se va aplanando las venitas de las plantas. Entonces, sí, se puede decir que es un monotipo. Ujú. Es Bueno, una única impresión. una única impresión. O como Las imprimo en... una plancha perdida, o como es eh, un tipo de, sí, no, no, sí, pues es que esa es como la plancha perdida, es como que uno le va sacando a una misma matriz, sí. como varios estados. Podría ser, sí, podría ser. Bueno. Si la hoja me lo permite, yo podría sacar varias, igual todas quedan distintas hasta que ya como las venitas están tan aplastadas que ya no queda nada. O en algunas le sale la savia verde, y también queda pues también ahí como impresa en el papel. Eh, pero pues sí, todo ha sido como un tema también como de exploración, de ya también uno reconocer, no todas las plantas se dejan imprimir porque hay unas que tienen demasiada agua o algunas que no tienen mucho relieve. Entonces ahí ya uno empieza a reconocer cuáles sí, cuáles no, pero en general me he lanzado a confiar que muchas lo hacen y sí me ha salido bien y bueno, ya llevo un archivo bastante extenso de todas las plantas que he podido como reconocer en Cali, cerca al espacio donde yo habito. Y pues ya ahorita que estoy aquí en Felidia, pues ya también inicié pues me imagino que aquí va a ser maravilloso porque es una gran variedad o sea, es muy rico en biodiversidad, porque pues también ya inicié no solamente con plantas, sino con con insectos que encuentro muertos claramente, pero pues también eso ya me lanzó a permitirme
como ver de qué manera también se pueden imprimir y ha sido maravilloso porque tuve la oportunidad de imprimir una lagartija y es increíble porque es es lo que uno no ve. O sea, como que uno puede estar viendo la lagartija, pero cuando uno la imprime y uno le ve toda la estructura, todo el esqueleto, es como ver el interior, o sea, como que el grabado me ha permitido eso, como ver el interior, o ver en detalle realmente la composición de un ser vivo. Y pues bueno, también una libélula, ya he iniciado con varias y bueno, por ahí voy y pues bueno, espero hacer un gran archivo de todos mis hallazgos con plantas y con animales que he encontrado muertos. Ujú. Vale. En la exposición podemos ver información extra en cada una de las plantas. Si hacemos clic, por ejemplo, en esta primera, como que podemos descubrir en cada una haciendo clic, por ejemplo, la espinaca, una información extra. ¿Qué tendrías como para decirnos a través de, digamos, de todo este aprendizaje que hay detrás, lo que decías ahora, la posibilidad de reconocer las diferencias que hay entre cada una, ya a través de esta exploración, ahorita que vemos eh, aquí en la exposición a partir, ya podemos ver las diferentes impresiones, como cuáles son estas anécdotas o apuntes ya más precisos en cada una de las plantas que nos puedas compartir, o qué te han enseñado. Pues para mí ha sido, digamos, maravilloso. Para mí es casi como un encuentro entre la planta cuando la imprimo, porque cuando la imprimo ahí ya inicio como a reconocerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba hay varios tipos de guayaba. Entonces, hay una guayaba peruana, está la guayaba coronilla, está la guayaba pera, y entonces esa fue mi duda. Yo como que, bueno, entonces, ¿cómo uno va a reconocer cuál es cuál? Sin ver el fruto, ¿no? Entonces, porque en sí, digamos, el tronco sí es muy parecido, entonces las busqué, empecé a buscar los diferentes tipos de guayaba y encontré tres y las imprimí y es increíble la diferencia, o sea, siendo, digamos, una misma familia, es increíble como la diferencia en su tamaño, en su composición. Entonces, pues imagínate, o sea, no solamente es distinto una planta de otra, sino que en sí las familias hay una gran variedad y también tienen su misma, eh, como su misma estructura. Entonces, pues eso ha sido maravilloso. Por ejemplo, la del maíz también fue muy bello, como toda esa cobertura que tiene el maíz, imprimirla, como ver todas esas vetas tan perfectas que tiene. Sí, esa es la del maíz, que me pareció muy, muy bella. Parece al final como una tela. eh, y en sí, pues, cada una tiene, yo digo que no he impreso una igual a otra. Entonces, imagínate la gran cantidad de texturas, o sea, o sea, uno empieza a verlas en detalle. Por ejemplo, que sería maravilloso como cuando uno tiene la impresión ahí y ver una lupa y ver, digamos, los detalles que hay, las figuras geométricas que se forman en cada una, para mí es una,
no sé, es casi como un deleite. Yo creo que las expediciones botánicas de antes, que eran tan rigurosas con el dibujo, yo digo que si hubiesen tenido la oportunidad de haberlo hecho con grabado, pues hubiera facilitado y hubiese sido mucho más fiel a lo que realmente es. Pues uno puede capturar casi, digamos, también como el crecimiento de la planta, si ha tenido enfermedades, si no. Es un mundo infinito. O sea, como te dije, como que me viese, quiero tener como algún conocimiento más científico, como digamos, para uno develar todo lo que ahí tiene. Pero, pero pues bueno, ahí voy, espero tenerlo más adelante y, y pues me parece maravilloso poder compartirlo. Si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo, lo pueden hacer. Bueno, también otra oportunidad de esta visita guiada con la artista es que puedan preguntarle también lo que quieran. Entonces, pueden hacernos las preguntas directas a través del mail eh, o contacto directo a través de las redes sociales o a Lorena también a través de su red social. Les dejamos el mail para que nos envíen las preguntas que tengan o comentarios. Eh, y bueno, aquí terminamos, ¿cierto? Con la visita guiada. ¿Quieres agregar algo más? No, pues les recomiendo mucho que sí miren y entren a cada planta para que vean cómo se llaman, sus propiedades, Aquí está la eh, guayaba que hablabas. para que esa es la guayaba peruana, sí. Mm. eh, y para que, digamos, empecemos como a reconocer lo que tenemos. Yo creo que eso es lo más importante, como empezar a reconocer lo que uno tiene en su entorno. Para mí eso es maravilloso. Eh, y pues bueno, ahí les comparto un pequeño pedazo de Cali, de su maravillosa biodiversidad. Espero más adelante mostrarles el archivo cómo va. Y bueno, gracias por Muchas, el espacio muchas y por... gracias ¿Qué? a ti, que muchas gracias a ti. Y también por el tiempo hoy para esta Ah, visita. bueno, Nati, no.